Yo quisiera contarles un caso con el que yo me enfrenté siendo juzgadora en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que tenía competencia directa en todos los actos de orden municipal. Ahora no es así, ahora nada más es revisor de legalidad. Pero resulta que llega una demanda a través de la Defensoría de Oficio de una señora que tenía un único hijo, y ese hijo era policía. Ellos eran de una comunidad del municipio de Celaya. El hijo era el único sustento que tenía la señora en una condición de total indigencia, y fue a auxiliar a una fuga de reos que hubo en el Cerezo de Celaya. En eso, pues en el tiroteo, pues muere este joven. El ayuntamiento otorga una pensión humanitaria a la señora que había quedado en el total desamparo. Llega el siguiente ayuntamiento y dice, pues revoco el acuerdo del anterior ayuntamiento, toda vez que no procede ese tipo de ayudas aquí, no somos beneficencia pública. Entonces, el caso, siendo un aspecto profundamente humano, fue resuelto con base en principios generales de derecho y en los fines últimos de la justicia. No hubo realmente ninguna impugnación de parte del Ayuntamiento de Celaya, y el caso quedó firme. Es uno de tantos casos: desalojo de comerciantes ambulantes, situaciones muy difíciles a las que se enfrenta uno como juzgador. Yo por eso digo siempre que la justicia municipal es la justicia de los desvalidos, y hacia allá deberíamos tender, hacia promover este tipo de instrumentos que estén al alcance del ciudadano. ¿Cómo se imparte la justicia administrativa municipal en México? Tenemos el 1% de procedimiento ante los juzgados administrativos municipales. Tenemos el 80% de recursos administrativos ante las propias autoridades municipales, que esto realmente no es justicia stricto sensu. Un tercer sector es un procedimiento ante los tribunales de lo contencioso administrativo de los estados, y es el 17%. Y un cuarto y último sector es un procedimiento ante las salas administrativas de los poderes judiciales. ¿Qué entidades federativas tienen actualmente o cuentan con una jurisdicción administrativa en materia municipal? Tenemos que son 5 estados: es Baja California, Durango, Guanajuato, Nuevo León y Yucatán. Esto significa que 26 entidades federativas optaron por el camino de los recursos administrativos, que, como repito, stricto sensu no es justicia administrativa. Por ejemplo, la Constitución del Estado de Baja California, en su artículo 81, fracción segunda, establece ya de manera expresa la existencia de la justicia administrativa municipal. La Ley del Régimen Municipal para el Estado de Baja California, publicada en 2001, envía hacia los reglamentos correspondientes en torno a la institución de un juzgado administrativo municipal. De los 5 municipios que tiene esta entidad federativa, solo Tecate y Tijuana han expedido sus reglamentos de lo contencioso administrativo. En Durango, la Constitución del Estado, en el artículo 105, prevé la institución, y la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango también habla de los juzgados administrativos municipales. Durango cuenta con 39 municipios
pero ellos más bien tienen lo que se llama justicia de barandilla, que es muy diferente la justicia de barandilla de lo que es la justicia municipal. En el estado de Guanajuato, que es la primera entidad federativa que tuvo juzgados municipales, que incluso fue 9 años antes de la reforma constitucional, se prevé también a nivel de la constitución local, y se prevé en el título 10º de la Ley Orgánica Municipal. Empezó siendo un híbrido entre justicia de barandilla y contencioso administrativo, en la ley que fue expedida en 1997. Sin embargo, ahora ya está muy clarificado y está delimitada la competencia en materia administrativa municipal. En la entidad federativa tenemos 31 juzgados administrativos municipales y falta todavía en 15 municipios. En Nuevo León, el artículo 63, fracción 65 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, así como la Ley de la Administración Pública Municipal, título 7º, existe también prevista la justicia administrativa municipal. Ahí deberían existir 51 órganos de lo contencioso administrativo. En la realidad, no se ha hecho ni siquiera el 10%. Por último, en Yucatán, la Constitución Política del Estado de Yucatán, en su base 17ª, prevé la justicia administrativa municipal. Y la Ley del Gobierno Municipal del Estado de Yucatán, en su título 5º, alude a los tribunales de lo contencioso administrativo. En un total, tiene el Estado de Yucatán 106 municipios y por ende debería existir 106 órganos jurisdiccionales. Tampoco la realidad corresponde a la letra de la ley. Quiero también comentar que no necesariamente tendría que haber un juzgado administrativo municipal por cada presidencia. La Constitución establece la fórmula. ¿Cuál fórmula? La asociación de municipios. Por convenio pueden hacerse juzgados regionales en materia municipal. La propia Constitución General de la República lo establece en su artículo 115, esa facultad de convenir con otros municipios. Quisiera preguntar y preguntarme también a mí misma, ¿cambiará la justicia administrativa municipal con la reforma anticorrupción? Ustedes saben que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fue reformada el 27 de mayo de 2015 en su fracción 116, en su artículo 116, fracción 5ª, y que el 18 de julio de este año salieron todas las normas relativas al Sistema Nacional Anticorrupción. Tenemos entonces la Ley General del Sistema Anticorrupción, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. ¿Y qué va a suceder con esa justicia, con esa incipiente justicia municipal? Por una parte, a mí me parece muy buena la reforma, porque se cambia la denominación, ya no es de lo contencioso administrativo, ahora serán tribunales de justicia administrativa. Creo que eso es correcto técnicamente. Se establece como deber de las entidades federativas instituir tribunales de justicia administrativa, y eso también a todos nos favorece, porque antes se decía podrá y ahora es categórico. Deberán establecerse tribunales de lo contencioso, tribunales de justicia administrativa. Esto realmente es muy favorable, porque ya
siendo un deber y siendo un imperativo, tendrán que establecerse, por ejemplo, en entidades federativas como Puebla, que no tiene justicia administrativa. Entonces, en ese sentido, es muy bueno. La justicia administrativa de los estados tendrá una inminente reconfiguración. Ya dijimos el cambio del nombre, que es una cuestión importante. También se amplía expresamente la competencia para controlar, fíjense ustedes, la actuación de las administraciones públicas municipales. Si antes teníamos duda de si un contencioso del Estado podía conocer de asuntos del orden municipal, la reforma constitucional dice puede conocer. Se amplía la competencia para imponer sanciones por responsabilidad administrativa y fincar condenas pecuniarias. El 28 de noviembre de este año termina la vacatio legis para la armonización de todas las normas en materia de justicia administrativa. Esto significa, en consecuencia, que tendrá que estar lista la normatividad para esas fechas. Ahora, ¿qué ha dicho la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno a los juzgados administrativos municipales? Miren ustedes, realmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación podría yo decir, ha menospreciado a la entidad municipal y ha tenido jurisprudencia, ha tenido tesis en donde abiertamente se encuentran criterios no solo al margen de lo que es la corriente municipalista, sino también al margen de lo que es el federalismo. Encontramos una jurisprudencia que es una jurisprudencia por contradicción, que estableció que el amparo uninstancial solo puede proceder, cuando se trata de un asunto de Tijuana, en donde un abogado trató de presentar un amparo directo en contra de un juzgado administrativo municipal, y la Corte le dijo: en primer lugar, se requiere que sea creado, estructurado y organizado mediante leyes, o sea, tus reglamentos no sirven. Aun cuando sea norma local, tus reglamentos no sirven, en pocas palabras. Tiene que ser expedido por el Congreso de la Unión o por las legislaturas de los estados. Un ayuntamiento, pues un ayuntamiento no es nada, ¿no? Segundo, que el ordenamiento legal respectivo lo dote de autonomía plena para fallar con el fin de garantizar su imparcialidad e independencia. En eso pues estamos totalmente de acuerdo, porque los juzgados administrativos municipales tienen que ser totalmente autónomos. En ese sentido, quisiera yo referirme al Juzgado Administrativo Municipal de León, Guanajuato, que es una ciudad de más de 1,5 millones de habitantes, y que ha funcionado verdaderamente de manera ejemplar. Este juzgado administrativo municipal es un ejemplo de cómo se debe impartir la justicia en cada entorno local. Bueno, un tercer elemento que establece la Suprema Corte, que su función sea la de dirimir conflictos que se susciten entre la administración pública y los particulares. Ahora bien, hay una tesis del Cuarto Tribunal Colegiado del 15º Circuito, en donde no les voy a leer todo lo que dice, nada más la parte que me interesaría. Dice: en congruencia con lo antes expuesto, y refiriéndose a la tesis que ya hemos hecho alusión, a la jurisprudencia, y del análisis de las disposiciones relativas a la ley del régimen municipal para el estado de Baja California, así como del reglamento de justicia
para el municipio de Tijuana, se concluye que el Tribunal Unitario Contencioso Administrativo Municipal de esa ciudad no tiene el carácter de tribunal administrativo para los efectos de la procedencia del amparo directo en contra de sus resoluciones, puesto que su creación, estructura y organización no están previstas en ley, sino en el citado reglamento expedido por el Ayuntamiento de Tijuana. Como ven ustedes, entonces, si viene de un reglamento, pues los reglamentos ¿para qué sirven? En pocas palabras, o sea, si viene de una legislatura local o del Congreso de la Unión, entonces sí tiene carácter normativo. Distinguido auditorio, yo quisiera decirles, existe una facultad normativa derivada de la fracción segunda del artículo 115. Que esa facultad puede hacerse, a un lado puede menospreciarse, puede menoscabarse, puede borrarse y decir esto no sirve, pues si tiene una fuerza obligatoria. El Estado de Derecho no puede consumarse si no se acatan las disposiciones del orden local. Yo creo que son ejemplos que solamente menciono para ilustrar o reafirmar ese criterio que les comparto, esa sensación que veo de que siempre las autoridades federales encontramos en las secretarías de Estado, encontramos prácticamente en todas las autoridades del gobierno federal una especie de menosprecio. Eso del municipio, que, o sea, eso realmente no tiene una gran relevancia. Y resulta que el municipio fue antes que la federación misma. Ustedes saben, la federación se constituyó en 1824 y estamos hablando de una institución tan antigua como el hombre, y en México una institución de cerca de 500 años. Voy a compartirles unas conclusiones en torno a esto que estamos hablando. Primera, la forma de gobierno local en México por antonomasia es el municipio. Segunda, las tres funciones clásicas del poder existían en el municipio desde la antigüedad hasta el siglo XVIII, en que se habló de división de funciones. Tercera, solo en 5 entidades federativas se prevé la jurisdicción administrativa municipal. Cuarta conclusión, no se prevén cambios sustanciales en la justicia administrativa con la reforma anticorrupción, salvo que se vuelve justicia de la entidad federativa, no justicia municipal. Quinto, al ampliarse expresamente la competencia de los tribunales de justicia administrativa para conocer de impugnaciones de actos de las administraciones públicas municipales, la justicia municipal va a menoscabarse aún más. Sexta conclusión, la Suprema Corte de Justicia de la Nación no concede importancia alguna al municipio, ni consecuentemente a la justicia municipal, menos si ésta es instaurada con fundamento en un reglamento municipal que ningún valor tiene. 7. En pleno siglo XXI sigue concibiéndose al municipio como el más insignificante ámbito de gobierno, como el ente manumitido, condenado a la penuria financiera, por lo cual esto nos lleva a una octava conclusión: estamos inmersos en un federalismo de papel. 9. En todos los poderes se observan procesos recentralizadores. ¿Esto qué significa? Que
cada día serán más acotadas, más restringidas las facultades del entorno municipal. Por último, les comparto una hermosa frase de un historiador y jurista español, Humercindo Azcárate, que decía: vale más tener leyes malas y jueces buenos que leyes buenas y jueces malos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Teresita, por esta conferencia pues tan interesante en la cuestión de los municipios. Y pues con tu autorización cedo el uso de la palabra al magistrado doctor Rubén Minuti Sanata para que él, como moderador, lleve a cabo la sesión de preguntas y respuestas. Gracias, magistrada Quiroz. Gracias, doctora, por su plática, su conferencia muy completa, muy interesante. En lo personal aprendí mucho de lo que dijo. Se ve la Constitución en su visión desde un ángulo distinto y eso se agradece mucho. Había cosas que a pesar de haberlas leído no las había yo captado, digo también por mis limitaciones, pero el acercamiento de usted es muy interesante y muy inteligente. Y ya, pues aquí mi función nada más es abrir a felicitarla y ahora conforme se vayan haciendo las preguntas, nos pasa lo de siempre, doctora, tenemos muchas preguntas, mucho de qué hablar y poco tiempo. Entonces ahorita si doña Vicky me deja y Mariana también, pues nos seguimos haciendo preguntas hasta el lunes, ¿no? La verdad es que fue muy brillante la exposición y debe de dar muchas preguntas. En lo personal, si sobra tiempo, le voy a hacer algunas sobre la autonomía de estos tribunales, que me parece muy interesante que lo plantee, etcétera, etcétera. Entonces, por favor, adelante, si hay alguna pregunta para la doctora. Por favor.